primero, aclarar este punto. Una memoria individual no habla directamente de un evento. Siempre habla es de cómo alguien vivió ese evento. Entonces la memoria individual nunca es no refleja exactamente la realidad. Refleja cómo vivió ese sujeto una realidad. O sea, una representación de la realidad. Una representación de la realidad. Entonces eso es lo primero. Digamos que entonces ahí nunca habrá la memoria correcta, ¿cierto? Si son memorias correctas para cada individuo, de acuerdo a cómo haya vivido la experiencia y la haya procesado y la haya almacenado. Por supuesto, como esas huellas se almacenan en el cerebro es el lugar más frágil para almacenar memorias. Digamos que sin cerebro no hay memoria, pero a la vez es el lugar más inadecuado para almacenarlas, porque están condenadas a desaparecer y a destruirse. Entonces, la historia se perdería si no existiera la posibilidad de trasladar esas memorias al mundo exterior, a un mundo más seguro, al mundo de lo físico, y yo diría al mundo de la escritura, es decir, a las bibliotecas y a los museos, donde eso se debe trasladarse para que queden seguras. Entonces yo diría que esa es la manera el paso, ese es el paso intermedio entre la memoria individual y la memoria colectiva. La memoria colectiva está en las instituciones, en las bibliotecas, en los museos, donde ustedes hacen los esfuerzos de reconstruirlas, sacarlas de los cerebros y ponerlas en un lugar seguro. Pero entonces hay posibilidad de que haya una sola memoria colectiva, o lo que estaban diciendo ahora no, es que hay muchas versiones de las memorias. Entonces, mira, cuando uno habla de memoria, digamos, uno habla es que de la memoria, pero en realidad no existe la memoria. Ajá. Existen las memorias. Muchos tipos de memorias. Entonces el cerebro no maneja una memoria, maneja cantidades impresionantes diferentes de memorias. Igualmente, no hay una memoria única. Al trasladar las memorias de lo individual a lo colectivo, lo que hay es un trabajo de elaboración y de interpretación. ¿Cómo hacemos para las memorias que no se entienden? En el caso colombiano estamos en ese barullo. Es decir, un sector del país y unos partidos en particular dicen que lo que ha ocurrido no ocurrió de esa manera. Estuvieron 10 años diciéndonos que no era de esa manera, sino de otra manera. Nos enfrentaron a una cantidad pues, unas versiones, donde unos dicen que el otro está mintiendo. Entonces, ¿qué hace uno ahí en esos casos? Yo diría que hay tantas memorias o tantas historias como sujetos. Es decir, que la historia o la memoria de un hecho o de un evento o de una época, hay tantas cuantos sujetos la relaten. Y ahora, el arte estaría en saber identificar, digamos, las coincidencias que permiten identificar, digamos, unos contextos generales de esa memoria. Es decir, si muchas personas tienen la misma memoria, probablemente está quizás más aproximado a la realidad, que si alguien tiene una memoria completamente contradictoria a todos los demás. Pero lo primero es decir, uno, ya no creemos en la historia, ¿cierto? Eso pues es un presupuesto básico fundamental de la contemporaneidad. La historia no existe. Existen historias, existen versiones de la historia. Eso pues nos descarga un montón de esa urgencia de construir un solo relato y convertirlo en relato universal y normalmente relato oficial. Uno de los esfuerzos grandes que hacemos hoy en Colombia es por no construir un relato oficial, porque eso es un paradigma premoderno que no nos conduce a nada. Por eso la insistencia en las memorias, porque creemos que no solamente pues esas subjetividades también dan cuenta
de asuntos de fondo. No es lo mismo como vive el despojo un indígena que como vive el despojo un hacendado. Por supuesto, la tierra para el indígena significa una cosa y para el hacendado significa otra. Hemos descubierto en estos días que sobre todo es un commodity para los hacendados, ¿cierto? Un bien transable. Para las comunidades indígenas es la vida misma, es la cultura, es el arraigo, es los códigos a partir de los cuales se relaciona. Y eso da cuenta de muchas cosas que enriquecen el análisis y enriquecen la posibilidad de un relato, de construir un relato con características propias. Lo otro es que de todas maneras hay cosas. Las memorias no nos vamos a poner de acuerdo en muchas de ellas. En estos días llegaron de la escuela de guerra al museo y por supuesto a ellos les incomoda unas cosas que hay en el museo y yo les dije, mire, están en deuda de hacer su memoria, por supuesto. Es decir, si alguien tiene que hacer la memoria en este país son las Fuerzas Armadas, pero no como una galería de héroes caídos en combate, sino como un examen de conciencia, contrición de corazón y propósito de enmienda. Es lo más importante que podría suceder. Pero lo otro es advertir que no nos vamos a poner de acuerdo. No necesariamente nos vamos a poner de acuerdo. Lo otro que tú estás nombrando yo creo que no habla de las memorias o de las historias o de las versiones, sino que ya estamos hablando de una necesidad de tergiversar la historia, ¿cierto? Porque lo que hay es un miedo profundo a la verdad y a la justicia, y hay otra cosa que es una contrainformación, que es intencionada y es distinta. Eso no tiene que ver con que haya una versión o una subjetividad natural, sino una subjetividad intencionada, por supuesto, y esa es la guerra. No es que estemos polarizados en la construcción de la paz, sino que esa es la guerra. La guerra está ahí en esa polarización. Y lo otro es que si bien las memorias son subjetivas y si bien las memorias son en esencia producto de una experiencia pasada por la emocionalidad, cuando se nombran y se comparten también pueden ayudarse a poner en contexto. Y eso también a veces ayuda. Pongo un ejemplo. Nosotros hemos encontrado una comunidad o conocimos una comunidad de Mampuján que durante muchos años pensó que lo que les había pasado obedecía a una maldición. No es lo mismo si uno cree que eso que le pasó obedece a una maldición que si obedece a un proyecto político, paramilitar, etcétera, ¿cierto? O la señora en la Comuna 13 que le mataron 3 hijos en 3 momentos distintos, su marido se murió de depresión y al otro le dio esquizofrenia y ella misma dice, si a Uribe lo hubieran elegido la tercera vez, yo hubiera votado la tercera vez por Uribe. Yo no sabía que era el presidente que ordenó la toma de la Comuna 13, ¿cierto? Eso la pone a ella en otro lugar completamente distinto, porque ella nunca entendió realmente qué había detrás de la toma de Orión. Y ella logra hacer otra reflexión un poco más racional, un poco más aterrizada, que la pone en un lugar distinto. Y también, hoy por ejemplo, ella dice, yo agradezco no ser la madre, no haber sido la madre de uno de esos asesinos. Yo soy la madre de las víctimas, y eso me duele profundamente, pero yo no me hubiera perdonado ser la madre de los victimarios. A partir de esa construcción de memorias y de recuerdos, entre otras cosas, recordar viene de recorderis, que es volver a pasar por el corazón. Necesitamos construir unas éticas, ni siquiera una ética, unas éticas, pero hay una clara y definitiva que es el respeto a la vida. Y es podernos mirar y asumirnos responsables del país. Yo leía alguna vez en una caricatura, no recuerdo de quién era, y decía, cuando un niño muere de hambre, la autopsia hay que hacérsela a la sociedad. Hace 3 años se hablaba de cómo la bienestarina que enviaban al Chocó terminó en las cocheras, y no nos importa, ¿no es cierto? Pero cuando aparece el niño turco ahogado, ponemos el grito en el cielo y queremos mandar ayuda y hacer 1000 cosas, pero no importan los
los nuestros. Otro asunto, y es el tema de recuperar la memoria. A mí me preocupa mucho en esta cultura antioqueña de recuperar la memoria, recuperar dizque los valores. ¿Cuáles? ¿Cuáles valores? Consiga la plata, mijito, honradamente, y si no la consigue, consígala. O el hombre come donde le sirven, decían las mamás. Yo recuerdo que mi mamá le decía eso a mis hermanas y se quedaron solteras todas. Entonces todos esos dichos y todos esos, que eso se vuelve programación neurolingüística, se denomina, ¿no es cierto? Yo recuerdo que mi mamá nos decía, es que ustedes son unos tablones, ustedes nunca van a ser buenos negociantes, y todos nos quebramos, todos, absolutamente todos. Entonces, todas esas memorias vienen además desde la programación, y yo por eso insisto que un niño, para cerrar, creo que me extendí mucho, un niño lo que necesita es amor y alimentación, ¿no es cierto? Entonces, si le damos amor, eso se convierte en una serie de experiencias emocionales que le va a permitir aprender otras cosas. Hay unas verdades o unas conciencias profundas, unas memorias que tienen más que ver es con la estructura sociocultural y van de larguísimo alcance. Es una sociedad judeocristiana de 5.000 años, nos tiene a nosotros todavía con una cantidad de valores y de principios que se mantienen y son, como quien dice, los que amarran todo el conjunto. Pero también hay asuntos que son exclusivamente personales, los imaginarios individuales, esos que dicen yo qué soy, cómo soy, dónde estoy, cómo me muevo, hacen parte de esa memoria. Pero hay otros que son las representaciones colectivas, que son las que se van haciendo de grupos, por afinidad de lo que usted decía, doctor Lopera. Y hay otras que son ideológicas, de esas se habla muy poco y a la gente le tiene mucho pavor. Pero es que son las que en últimas juegan en lo político. Entonces, ¿cómo hace una población para estar mirando todos esos 4 aspectos? Porque es que unas cosas que son atávicas y le dicen, es que eso es así porque es así. En cambio, lo ideológico desafía en la vida cotidiana todos esos valores y los pone a temblar. Nosotros decimos, la mejor salida es que se haga historia en vez de mantener la memoria sentimental. Vamos más allá de la memoria y empecemos a documentar con una serie de pruebas para hacer evidencias colectivas, no evidencias personales. Pero la otra es, bueno, ¿y desde qué puntos de vista se hacen las historias? Ahí es donde decían ahora, es que la historia es la del ganador. Pero la historia no, la narración histórica son de los ganadores y esas tienden a perdurar porque los medios de comunicación y las divulgaciones lo favorecen. Pero uno dice, es que si los seres humanos, si lo apuntabas hacia lo ético, los seres humanos definimos unos criterios de veracidad desde la ciencia y unos criterios de valoración desde lo ético colectivo, podemos encontrar unos elementos de referencia que nos permitan hacer mejores versiones del pasado. Ahí es cuando decimos, por ejemplo, cuando se sostuvo que en Colombia no había desarraigo, destierro, no había desplazamiento, sino que lo que había era turismo de semáforos, como me lo decía José Obdulio en un programa de La Fuerza de los Argumentos. Yo le decía, no sea sinvergüenza, José Obdulio, eso hay que llamarlo por su nombre, eso es un destierro. ¿No es acaso desarraigado, sacado de su propia mata, una persona que la sacan del lugar, le quitan el ganado o lo poco que trabajaba y los expulsan a una ciudad? Sin embargo, mire, 6 millones de migrantes, como lo llama él, colombianos, claro, por esa percepción que se tenía de que venían a hacer turismo de semáforos, nadie se levantó como se levantaron con esos 10.000 que tienen en la frontera en problemas. 6 millones de colombianos desplazados no han pedido por un minuto la crisis humanitaria, la pedimos los académicos de las universidades. Señor presidente Uribe, señor presidente, en ese momento incluso Pastrana, señor presidente actual, ¿por qué no declaran la crisis humanitaria para atender a estos 6 millones de desplazados? No hay motivos. Pero ahora estuvieron todo el mundo rasgándose la vestidura con 10.000 que están en la frontera pidiendo crisis humanitaria. ¿Qué es eso? Esa es la percepción que tergiversa lo histórico. Ahí es donde yo me refiero a que sí el trabajo de reconstrucción histórica va más allá de los sentimientos políticos, de los sentimientos personales e individuales. Quisiera plantear yo algo que me parece muy relevante, es que podemos construir las memorias, las mejores memorias, ¿no es cierto? Pero si seguimos teniendo la escuela que tenemos, no vamos a hacer nada con ella. Porque es que si la escuela sigue siendo lo que es, donde solamente hay procesos informativos, donde
un niño primero sabe cuántos habitantes hay en Francia, o se sabe las capitales del mundo y no conoce ni siquiera el barrio enseguida. O cuando se hacen campañas como la de Leer es mi cuento, donde simple y sencillamente el objetivo final es aumentar el índice de lectura. ¿Eso para qué? O sea, si no generamos una ciudadanía con capacidad de reflexión, con capacidad de análisis, para mirar esa historia se nos va a quedar en los anaqueles. Por eso hay tantos estudios sociales, pero ¿quién los conoce? Adelante, Mo. Yo a eso quiero contarles otra anécdota, que sobre todo el problema de la escuela creo yo que está muy anclada en los paradigmas que nos pusieron en la guerra. La semana pasada, hablando con uno de los postulados de los paramilitares grandes que salieron, le pregunté por la familia. Me dijo que estaba muy feliz con sus nietos y le dije qué bueno que los pueda vivir ahora en la vida civil. Me mostró el video de las nietecitas y una de ellas, una nietecita así hermosa, Una alemancita. sí, más o menos, estaba cantando la canción a la bandera que le enseñaron en el colegio. El amarillo, que es la riqueza, el azul, que son los mares y los cielos, y el rojo, que es la sangre que derraman nuestros héroes por la libertad. Le dije, pues, si ve lo que le están enseñando a su nieta, lo mismo que lo condenó a usted a la guerra. Los héroes de Urabá. Así no vamos para ninguna parte. Bueno, yo creo que esa es una tarea de las ciencias sociales, digamos, de la historia. Ahora mostraban, Verónica mostró porque la historia, pues mostró que la historia era como la disciplina que más crecía en las propuestas de la Fundación Alejandro Escobar. Y se me ocurría pensar, bueno, lo que pasa es que en la medida en que el tiempo pasa, la historia siempre tendrá más cosas que contar. Entonces es muy natural que la historia sea la disciplina que más crezca, porque mientras más pasa el tiempo, todo se va convirtiendo en historia. Indudablemente eso se va a volver un reto enorme para la historia, pues reconstruir las historias o reconstruir las memorias. Individualmente las memorias son dinámicas en este sentido. Las memorias que uno construye las está modificando día a día. O sea, la memoria de un asunto hoy no es igual mañana, porque el proceso, para contar más o menos cómo se construye una huella de memoria, el asunto requiere 3 pasos. Primero, vivir una experiencia y registrarla, vivirla y registrarla en su cerebro. Segundo, un procesamiento que es, digamos, tratar esa información, procesarla, y tercero, pues, y almacenarla. Y el tercer paso es tener la capacidad de evocarla del lugar donde quedó almacenada. Una vez que una huella se construye de esa manera, y eso se construye no en el momento en que se vive la experiencia, sino en el momento en que se vive la experiencia se registra simplemente. Lo que estamos haciendo acá todos es registrando esta experiencia de este diálogo. Pero ¿qué va a quedar en nuestras huellas de memoria de este diálogo? Lo que va a quedar se va a definir esta noche, mientras dormimos y mientras soñamos. Porque la función del dormir y el soñar es precisamente transformar, codificar, procesar las huellas registradas durante el día y convertirlas o no en huellas de memoria, que se van a conservar y almacenar como tales. Pero esas huellas, construidas en esta noche y en las próximas noches, a partir de esta experiencia, pueden ser actualizadas dentro de 8 días, dentro de 20 días, dentro de un mes, un año, y una vez que se actualicen en la conciencia, porque se evocan, pueden ser modificadas y pueden ser nuevamente
realmacenadas de una manera diferente. Entonces las huellas de memoria le pasa lo mismo que al agua de los ríos. Siempre corre, el agua que corre por el río siempre es la misma y siempre es diferente. Nunca es la misma, ¿cierto? Siempre es la misma y siempre es diferente. Entonces no es el mismo río. Eso mismo pasa con las huellas. Así que, como decía ahora, las huellas se construyen en el cerebro y se almacenan en las bibliotecas. Y ese es, digamos, el reto, digamos, de las ciencias sociales, de cómo organizarlas y interpretarlas y pulirlas para almacenarlas como memoria colectiva en las bibliotecas. Eso es trabajo de ustedes, los historiadores, en conjunto, los investigadores sociales. Sí.